Alabado sea el Señor. La palabra del Señor en el capítulo 24, versículo 6 del Evangelio de San Mateo nos dice de esta manera: Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os ver, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en muchos lugares, y todo será principio de dolores. La gloria en esta mañana hermosa es para nuestro Dios. Las circunstancias en que estamos viviendo y los diferentes acontecimientos que se presentan siempre nos llevan a inclinarnos a un sentimiento hacia donde nuestro corazón nos dirige. Hoy, en la palabra del Señor, quiero hablarle de la profecía bíblica, el cumplimiento de la profecía bíblica de la palabra de Dios. En 2014, un predicador llamado David Damon, un judío de la tribu de Leví convertido al Señor, predicaba una predicación que se llama como título Rusia y la profecía bíblica. Ahí en esa predicación se habla claramente las circunstancias y la situación que se iba a dar de esta guerra que actualmente está pasando y se está dando en Ucrania. En el 2014. Nuestro hermano Gigi Ávila murió en el 2013. En California también predicó el protagonismo de Rusia y la guerra que iba a darse entre Ucrania y Rusia, precisamente para tomar esta zona del Donbass, para abrir un estrecho, para tener paso a atacar finalmente a Israel. En ese tiempo, pues cualquiera diría: estos hombres están desquiciados, están apartados de la verdad. Pero hoy, que las cosas están sucediendo tal a como la profecía bíblica lo enseña y como fue profetizado en aquel momento por los hombres llenos de Dios, podemos decir gracias a Dios, porque hay hombres que nos alertan de los diferentes acontecimientos que van a suceder en el mundo. Ahora veamos la convulsión de la guerra. ¿Qué pasa con los que dirigen a las grandes potencias y que dirigen la guerra supuestamente ellos? Son hombres que no conocen de la profecía bíblica. Son hombres que creen haber alcanzado la plenitud de todo. Pero dice San Lucas capítulo 10 versículo 21, dijo Jesús: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Si usted mira, la profecía bíblica está oculta para aquellos hombres que secularmente han alcanzado una carrera, han tenido un estudio muy profundo de lo que ellos han elegido para estudiar. La profecía bíblica está escondida de estas personas. Y estas personas son los que dirigen el mundo. Y la palabra de Dios, la profecía bíblica, se está cumpliendo frente a ellos, pero ellos no quieren entender. Porque las cosas del mundo, la vanidad de la tierra, el ansia de poder, ha hecho que la palabra de Dios sea oculta para ellos. Aunque cuando tú los miras que están prestando juramento, cuando son elegidos como presidente, como gobernante de una nación, ponen la mano sobre la Biblia. Para ellos la Biblia es nada más como la carta de presentación que ellos ponen para presentarse a las naciones. Pero realmente en el corazón no hay conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué hablamos de la profecía bíblica y por qué hablamos de estos tiempos de convulsión de guerra? Porque esto dice la palabra del Señor, que se llama principio de dolores. Oiréis de guerras, rumores de guerras, pero todavía no es el fin. Esta es una señal
que la venida del Señor está a las puertas y que nosotros debemos de prepararnos como cristianos que somos al encuentro del Señor. Cada vez que ha habido una guerra, lo que se ha gestado es la manera en que va a ir siendo gobernado el mundo. En 1918, cuando se da la Primera Guerra Mundial, que Rusia invade a Hungría, se da la paz, pero de ese arreglo de paz surge un primer orden. En 1939, cuando se da la guerra entre Alemania y Rusia y empieza la Segunda Guerra Mundial, de la cual nosotros hablamos que hubieron más de 70 millones de personas muertas, también empieza una hegemonía mundial. 1949 se forma la ONU, la Organización de Naciones Unidas, precisamente para sentar las bases de la paz en el mundo. Paz que nunca llegó. ¿Por qué nunca llegó la paz? Porque siempre las potencias quieren dirigir y manipular al más débil. No estoy hablando de política, estoy hablando de cómo se cumple la profecía bíblica. Entonces, esto ha servido de un obstáculo para que no haya paz entre los hombres, para que las guerras se den y empiece a nacer un nuevo orden mundial. Y no digo orden, órdenes mundiales. Orden religioso, orden monetario, orden de potencias armamentísticas, orden de ideologías, y empieza a gestarse el mundo real en el cual el Señor Jesucristo nos habla de la palabra de Dios. He estudiado detenidamente Zacarías, he estudiado detenidamente el profeta Daniel. Jeremías habla bastante de estos acontecimientos. Me ha alimentado de fuentes muy fuertes y muy creíbles acerca de estas situaciones que se están dando. Y podría decirles que el cumplimiento de la palabra de Dios se está dando enfrente de nosotros. Habrán guerras, rumores de guerra, y esta guerra que estamos viendo ahorita prácticamente está poniendo al descubierto la realidad profética de la Biblia. Lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a través del apóstol Juan en aquella visión en la isla de Patmos en el Apocalipsis, que también lo he estudiado mucho, se está cumpliendo. Se está gestando el nuevo orden mundial, en el cual, después de este orden mundial que nos habla Daniel en el capítulo 8, cuando dice que el cabro vence al cordero, está gestándose ya prácticamente el camino hacia el reinado mundial del anticristo. Guerras, por un lado, guerras espirituales, guerras psicológicas, guerras religiosas, porque hoy cada quien quiere defender la posición en que está, y eso también nos ha marginado a muchos de poder entender la profecía bíblica. El hombre dentro de la misma religión, porque hoy es más religioso el hombre que cristiano. La verdad, si usted mira los diferentes acontecimientos, mira las diferentes religiones, se ha seguido más lo que un líder religioso dice que ante la palabra de Dios. Se ha tirado en segundo lugar, la palabra de Dios se ha puesto y se le da más relevancia a lo que dice un líder religioso. Por eso les digo, batallas religiosas. Porque cada quien defiende la posición de su religión. Da sentimiento a veces ver grandes predicadores que al final defienden una posición social, una posición religiosa, una manera de pensar. Y siempre el hombre trata de influir en lo que la palabra de Dios nos enseña. El hombre se siente hoy en estos días se siente muy libre, muy capaz de resolver y de entender todas las cosas. Y eso ha causado un caos,
total en el pensamiento del hombre. Ya se siente muy moderno para leer este libro que es la palabra de Dios. Para leer la Biblia. Continentes que están en guerras totalmente, que han cambiado la existencia de Dios por únicamente su forma de pensar, su forma de ser, que dicen que la Biblia ya no es un libro, porque según ellos, en su ignorancia, están tan avanzados que ya la palabra del Señor es un libro obsoleto para ellos. En ellos mismos se está cumpliendo la palabra de Dios. En ellos mismos se está cumpliendo la profecía bíblica y no se han dado cuenta. Hoy las predicaciones son más arraigadas al futuro. Hoy las predicaciones son más fuertes en que viene la profecía bíblica y dice, el Señor me reveló que vendas tu casa, traigas el dinero que Él te va a dar una mejor. Así aparecen muchos predicadores que les llamamos el evangelio de la prosperidad, entre comillas, que tratan de engañar a las personas, seducirlas para sacar su propio lucro, y es lo que nos enseña la palabra del Señor. Hoy que miramos esta guerra, hermanos, usted no debe de ignorar que se está dando el principio de un nuevo orden mundial. Los protagonistas que tienen ahorita el poder no lo pueden aceptar. Pero quiero decirle que en la Biblia ya está escrito. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambre, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Quiere decir que es tiempo de tener nuestros ojos abiertos. Abrir nuestros ojos. Doblar nuestras rodillas. Pedirle al Señor que nos ilumine. Tomar este dichoso libro que Dios nos dejó, que aquí se lo presento, la palabra de Dios. Dejarnos guiar por ella. Dejar que la palabra de Dios nos enseñe. Amado hermano, amado amigo, no le estoy hablando para que usted crea que lo que yo le digo es lo correcto. Usted crea en lo que la palabra de Dios enseña, en lo que la Biblia enseña. Ya no siga las costumbres de antes. Ya no siga que porque mi mamá me decía esto, yo lo voy a hacer de esta manera. Hoy es tiempo de abrir los ojos y ver la gracia del Señor. A todos nos está afectando esta guerra. Encarecimiento de la vida diaria. Ya nuestro sueldo, nuestro dinero no nos alcanza para lo que nos alcanzaba hace 2 o 3 años. Totalmente estamos siendo involucrados en esto. La profecía bíblica, las diferentes señales de la palabra del Señor se están dando a como Dios nos enseña. Hay lugares donde están ya utilizando chip en la mano derecha y en la frente para que las personas se identifiquen. Y solamente lo que está sucediendo es que está el misterio del mal, dice el apóstol Pedro, está haciendo ensayos. Todo se va acoplando para el cumplimiento de la profecía. Guerras de armamentos, guerras espirituales, guerras religiosas, donde cada quien quiere decir que es el mejor. Y esto es fruto del cumplimiento de la palabra de Dios. El tiempo está cerca, mis hermanos. La venida del Señor está cerca. Abramos nuestros ojos y preparemos nuestra vida para el encuentro con el Señor. No olvides esta frase que te voy a decir, que un día tendremos que morir, que un día terminará la existencia de nosotros en esta tierra. ¿Qué después de la muerte? ¿Qué cuando te tengas que encontrar con el Señor? Tú que eres tan arrogante, tú que eres tan indeciso, tú que te crees que todo lo puedes, que todo lo sabes, que no necesitas de lo más. ¿Qué será cuando tengas que encontrarte delante de Dios? Jesús dijo una frase: ocultaste estas cosas de los sabios y se los diste a los niños. ¿Por qué en la Biblia un niño es la persona humilde, sencilla,
Así determina la Biblia a la persona sencilla y humilde, la que sabe escuchar. Pero si eres arrogante, jamás vas a poder entender los misterios mismos de la palabra del Señor, porque eso se lo revela con el poder del Espíritu Santo de Dios. Hoy no te asustes, no se sorprenda de ver tanta injusticia, tantas cosas que están sucediendo. Solamente date cuenta de que estamos entendiendo que los días de la venida de nuestro Señor Jesucristo está por llegar. El apóstol Pedro dice que esta tierra está conservada, está reservada, dice, para el día del juicio del Señor, que arderá con fuego los elementos de la tierra. Pareciera locura. Con todas esas bombas nucleares, bombas atómicas, el poderío militar que hay, solamente tienen que tocar un botón los poderosos y empieza el mundo entero a arder en llamas. Pero quiero decirte que la gloria es para Dios, que a nosotros los que creemos en el Señor, Él nos librará de la prueba que viene encima. Y va a ser tanta la arrogancia del hombre que al final, en la guerra del Armagedón, que será un tema que vamos a tocar otro día, van a pelear directamente con el Cordero de Dios, tratando de vencerlo, de imponer su propia razón el hombre, pero serán consumidos por el fuego de nuestro Señor Jesucristo, y la gloria es para Él. Así es, hermano, que prepárate. Así es, hermano, que llénate de la gracia de Dios. Y quiero decirte al final de la jornada, al final de esto, que Dios te ilumine, Dios te enseñe y Dios nos llene de bendiciones, y que Dios te bendiga para su gloria.